Ok, entonces continúo. Los datos fundamentales de los elementos químicos pues no van a ser siempre los mismos en todas las tablas periódicas. Les reitero lo que les intentaba decir ahorita cuando se me corta la grabación. En las tablas periódicas casi siempre hay un cuadrito aparte, así como este que está en color verde, que está o en la parte superior o en la parte inferior, y en ese cuadrito le dicen cómo se llama cada uno de los números que aparecen allí. Porque si usted ve solo este cuadro y no sabe qué significa cada número, pues es problemático porque usted no va a saber de qué le están hablando, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar este ejemplo, aunque hay unas tablas que traen más o menos datos. Casi siempre el número de la masa atómica va a aparecer en la parte superior izquierda, casi siempre. Entonces, aparece masa atómica, es un número decimal, como ustedes lo ven aquí, 55.845, pero ojo a lo que voy a decir, por cuestiones de comodidad, por cuestiones de practicidad, nosotros vamos a utilizar solamente el primer número decimal. ¿Qué significa esto? Que si yo le llego a pedir uno de los datos de la tabla periódica, usted solamente va a escribir el primer número después del punto, para que no tenga esos números tan largos ni se confunda. Entonces, ojo, atención, ¿qué acabo de decir? Si yo le llego a pedir un dato de la tabla periódica y su tabla periódica tiene números decimales muy largos, como es el caso de lo que está pasando aquí, usted no va a copiar todo el número decimal, sino que usted va a copiar el número entero, lo que está antes del punto, coloca su punto y va a colocar solo un número después de ese punto, es decir, el primer decimal. Si hiciéramos el ejercicio con este otro número de acá, usted no debería escribir 1.83, sino que usted solamente escribiría 1.8. ¿Listo? El 3 lo dejamos de lado, por el momento, por cuestiones de practicidad y comodidad. Bien, entonces, entonces ustedes aquí en la guía encuentran las definiciones de cada uno de esos datos fundamentales. Entonces aquí les dicen lo que es la masa atómica, es decir, la masa del átomo, es decir, lo que pesa ese átomo relacionado con la suma de sus protones y sus neutrones. La energía de ionización es aquella energía que se necesita para separar un electrón del átomo. El símbolo químico siempre son las abreviaturas que aparecen en letras en este cajoncito. En este caso el símbolo químico es Fe. Atención, tip, ojo. En la tabla periódica usted nunca va a encontrar la primera letra minúscula. Usted siempre va a encontrar la primera letra en mayúscula. Y si hay una segunda o hay una tercera, las va a encontrar en minúscula. Miremos el ejemplo. Vámonos a la tabla periódica dinámica. Observemos por aquí. Mire, todos los elementos químicos. Me voy a parar por aquí en uno de los de 2 letras. Acá, mire. La P. La P y la B. PB, plomo, ¿cierto? La P está en mayúscula y la B está en minúscula. Aquí. El tecnecio, la T mayúscula, la C minúscula. Por aquí, miremos, uno con 3 letras. Vamos a buscar un elemento con 3 letras. No los veo por aquí a la mano. Bueno, miremos este otro. El tulio, la T y la M. ¿Sí me hago entender? Siempre va a aparecer uno con la primera letra mayúscula y la segunda letra en minúscula. Aquí veo que algunos de los elementos con 3 letras no aparecen porque son los sintéticos procesados por el hombre, pero en algunas ocasiones los agregan a este lado, en esta tabla periódica no aparecen, pero en otras sí están. Entonces recuerden, el símbolo químico son las letras y siempre tiene letra mayúscula primero y luego letra minúscula. Volvamos. El nombre del elemento pues siempre se deriva del latín, de inglés o francés, de acuerdo a quien lo haya descubierto o haya tenido incidencia en el desarrollo pues de ese elemento. La configuración electrónica, es decir, la forma como están organizados los electrones en el átomo, en cuántas capas de energía y demás, entonces también aparece. El número atómico, el número total de los protones. La electronegatividad, la capacidad de atraer electrones hacia sí, es decir, hacia el mismo átomo.
Y los estados de oxidación, lo que significa cuántos electrones está en la capacidad de perder el átomo que forma parte de ese elemento. Esos son los datos fundamentales que se encuentran en las tablas periódicas en cada uno de los cuadritos, es decir, las características de cada átomo, de cada elemento químico. Sin embargo, pues los elementos químicos no son los mismos. Hay unos tipos de elementos químicos. Hay metales, metaloides y no metales. Esos metales, metaloides y no metales están distribuidos en otros grupos más pequeños. Esos están allí explicados en las tablas periódicas. Vámonos al ejemplo. Miren aquí. Aquí nos aparecen los metales, nos dicen todos estos metales cuáles son, los semimetales o bueno, los que quedaron intermedios en la otra definición de acá, es decir, metaloides y semimetales es lo mismo, ¿ya? Son los que están en esta columna, mírenlos. Cuando yo toco semimetales, miren lo que se va coloreando aquí. Miren. Los semimetales son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, astato. Los no metales, esperen que se me quedó paralizada la tabla, qué pena con ustedes. Bueno, sigamos por acá explicando. Entonces, estos grupos de elementos químicos corresponden a unas características diferentes. Entonces, ojo, además de las representaciones que se hacen basadas en las características de cada átomo, es decir, estos datos que aparecen aquí en esta tabla, bien sea su número atómico, su masa atómica, la energía de ionización, electronegatividad, símbolo químico, nombre, entre otros, también aparecen unas clasificaciones de acuerdo a los tipos de elementos químicos. Esos tipos de elementos químicos obviamente atienden a unas propiedades físicas y químicas compartidas por los elementos en grupo, no solo uno. Y estas clasificaciones son tres, como ya las dije, metales, metaloides y no metales. ¿A qué los invito? A que ustedes exploren en sus tablas periódicas o en las tablas periódicas que quieran encontrar en internet, busquen cómo están diferenciados estos tres grupos de metales, metaloides y no metales. ¿Por qué razón? Casi siempre se les asignan colores. Los colores nos ayudan a identificar cuáles son los grupos comunes. Entonces, como les intentaba mostrar ahorita en la tabla periódica, los semimetales de este caso, pues son los que corresponden al color verde oscuro. Por ejemplo, los otros no metales corresponden al color verde un poquito más claro, los gases nobles corresponden a color morado, pero en sus tablas periódicas van a ir encontrando diferencias entre un color y otro, porque no siempre van a ser estos mismos colores. Bueno, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Esta tabla periódica tiene una gran ventaja, que nos muestra una información muy clara de acuerdo a los colores. Si usted quiere saber cuáles son los metales, simplemente toca la palabra metal y se los va a subrayar con color. Y le va a decir cuáles son lantánidos, cuáles son actínidos, cuáles son alcalinos, cuáles son no alcalinos, en fin, le muestran bien. Luego, si usted se para aquí en los no metales, mire lo que le muestran. Acá el hidrógeno es un no metal y le muestran todos los grupos, ¿ya? Entonces, esta no es la única tabla periódica, hay más, pero nos pueden ayudar para entender pues la parte que quiero darles a explicar. ¿Listo? Con esta información es pertinente que ustedes sepan que vamos a empezar a resolver unas actividades prácticas, vamos a desarrollar un crucigrama y los voy a colocar a que ejerciten su conocimiento marcando y buscando los elementos químicos en la tabla periódica de acuerdo a un taller que les voy a dejar asignado. Poco a poco vamos a ir avanzando, no crean pues que lo vamos a hacer todo en un mismo momento, sino que vamos a ir paulatinamente tratando de encontrar las respuestas y en la medida que nos vamos familiarizando con la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte de encontrar una tabla periódica que ustedes logren entender. Todas las tablas periódicas ofrecen información muy necesaria para que usted comprenda el comportamiento de los átomos. Y en ese sentido yo le voy a compartir a todos ahorita, además de esta explicación, unos videos que les van a ayudar a entender los tipos de metales, los tipos de no metales, es decir, los tipos de las clasificaciones de los elementos y cómo encontrarlos en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren en esta tabla, yo puedo subir la temperatura. Mire cuando yo muevo esta flechita acá arriba,
cambian las temperaturas. Sabemos que la temperatura se mide en 3 escalas, nosotros generalmente utilizamos la escala de grados centígrados. Cuando están los elementos a esta temperatura, pues obviamente pueden cambiar su estado, mire, sólido, líquido, gaseoso, desconocido. Acá, si yo la bajo, esa temperatura también cambia. El hecho es ir como interactuando con la información que nos ofrecen allí, con esta otra información que nos ofrecen a este lado. Mire que acá también me hablan de electronegatividad, pero por ejemplo aquí me le agregan punto de fusión, punto de ebullición. Serán características que poco a poco vamos a ir acercando y desarrollando en los ejercicios. ¿Listo? Hasta el momento esa es como la explicación general de qué es lo que contiene la tabla, cuál es su estructura básica de acuerdo a lo que está en la guía, y ahora vamos a compartir los otros 2 videos acerca de los elementos químicos y la distribución de la misma tabla.